¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver otro tema de lo que hemos estado viendo de After Effects. Hay unos elementos que nos pueden ayudar mucho a crear ciertos efectos como color de fondo, transiciones, entre otros. Y estos objetos los vamos a ver ahora. Se llaman sólidos. Y aquí, por ejemplo, tengo esta muestra en la que vemos que es una práctica que ya habíamos hecho, si se fijan, es la del texto, pero vemos que el color de fondo va cambiando, va tomando diferentes tonos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso y qué elementos necesitamos para poder crear eso. Y también vamos a ver otro elemento que nos puede servir para hacer ciertos ajustes a toda la composición. Entonces, retomando la práctica esta que ya habíamos visto en donde vimos lo de animación de texto, yo tengo pues este texto, pero no tengo ningún color de fondo, no tengo ningún otro elemento. Entonces voy a hacer que esto se vea un poquito más interesante, más prendido, que tenga un color de fondo o colores para que se vea más llamativo. Para esto voy a necesitar entonces capas nuevas, como se podrán imaginar. Y de entrada podríamos pensar que tal vez necesito una capa nueva donde dibuje pues un rectángulo que llene todo el escenario y de esta forma poder jugar con este rectángulo y hacerlo que funcione como color de fondo. Lo cual no está, digamos, no es algo equivocado, vaya, pero hay formas más prácticas de hacer esto. Entonces, esta capa la voy a descartar. Para este tipo de cosas, para este tipo de casos, lo que podemos hacer es crear un elemento que se llama sólido. Un sólido es una figura abstracta, digamos, en el sentido de que no es una figura como tal, no es una figura vectorial como tal, como sería este rectángulo, eh, y que nos va a servir como apoyo para nuestra composición. Para poder crear un sólido, me voy acá a capa, luego me voy a nuevo y luego le doy aquí, le doy clic aquí donde dice sólido. ¿Okay? Ahí vemos que hay varias opciones en esto de capas y poner nuevo. Hay diferentes opciones, pero por el momento vamos a ver cómo podemos aprovechar nosotros este sólido. Entonces le voy a dar clic y después de esto me dice el nombre de manera predeterminada de acuerdo al último color que yo haya usado para crear un sólido. Aquí yo le puedo poner cualquier nombre, puede ser por ejemplo sólido, color de fondo, por ejemplo, lo voy a poner aquí. De manera predeterminada me da el tamaño de mi composición, que es de 1280 por 720 píxeles. Lo voy a dejar así porque como lo quiero usar de fondo, pues que esté del tamaño de la composición. Entonces le voy a dar en aceptar y me pone esta figura de color blanco, ¿ok? Y aquí dice sólido color de fondo, que es el nombre que yo le puse, y lo voy a pasar para acá atrás para ya tener un color de fondo. Pues ya tengo ahí este sólido como fondo. Le voy a cambiar el color, voy a hacer algunas modificaciones para que no quede así el fondo blanco todo aburrido. Y voy a ir entonces aquí. Tengo nada más las opciones normales de transformación, como pueden ver, que sería punto de anclaje, escala, opacidad, entre otras que ya hemos visto, ¿no? Bueno, para poder hacer ciertos cambios aquí que se vea más interesante, podríamos, una opción rápida sería cambiarle el color, porque yo lo puse blanco. Otra opción que tenemos, por ejemplo, es darle clic derecho aquí, me salen un montonal de opciones y la que voy a buscar acá es en estilos de capa, ¿ok? Estilos de capa es parecido al menú de Photoshop en donde estaba una F y una X, ¿se acuerdan? Y se llama justamente igual, estilos de capa, y es exactamente lo mismo. Miren, podemos poner sombra paralela, sombra interior, etcétera, ¿no? Las opciones que ya conocemos de Photoshop. Entre esas está superposición de color, superposición de degradados, si le queremos cambiar aquí el color de forma temporal, por decirlo, y queremos animar, o cualquier cosa que queramos hacer con nuestro sólido. En este caso yo voy a poner este que dice superposición de degradado. Quiero hacer un degradado que me dé como estas esquinas más grisecitas y en medio esté de color blanco. Entonces por eso puse esa opción. Me voy acá y ya sabemos, o si no lo saben, acuérdense que siempre que ponemos una nueva opción en una capa aquí en After Effects, se va a agregar la opción en cuestión,
¿ok? En este caso yo puse lo de estilos de capas y se va a agregar aquí a estilos de capas y voy a buscar cuál es el efecto que yo le puse, que es este que dice superposición de degradado, y si quiero cambiar el color del degradado aquí es donde lo voy a poder hacer. Aquí está la opción de colores, es editar degradado y ahí es donde empiezo a modificar este degradado. Como había dicho que quiero cambiar este a un color gris, aquí lo voy a cambiar más o menos algo así, un color claro. ¿Ok? Entonces ya tengo el degradado con los tonos que quiero, pero me falta cambiarlo. Quiero que sea un degradado radial, algo así, pero quiero que este color blanco esté más expandido hacia afuera. Entonces para eso voy a tener que modificar también otras cosas, como por ejemplo escala. Le voy a tener que subir aquí para que llegue hasta donde yo quiero que llegue, que sería más o menos algo así. Ahí tenemos una aplicación que podría ser provechosa para un sólido. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si quiero hacer un fondo que esté animado? Por ejemplo, ponerle un degradado, pero que vaya cambiando de color. Eso también se puede hacer con estos sólidos. Este sólido lo voy a dejar ahí. Voy a agregar otro en donde voy a animar el fondo, los colores del fondo. Entonces voy a ir aquí a capa. Voy a agregar este que dice sólido otra vez y vamos a poner sólido color de fondo 2. Vamos a poner degradado fondo. Ok, algo así. Entonces le voy a dar clic aquí en aceptar. Otra vez, como no cambié el color, me dejó un color blanco. Lo voy a poner aquí abajo. Y lo mismo, ¿no? Voy a ir aquí a estilos de capas y voy a agregar ese que dice superposición de degradado. Ahora voy a hacer algunos cambios, voy a hacer otras cosas relativamente distintas a lo que hice, pero bajo el mismo principio del ejemplo anterior para poder animar el degradado. Entonces me voy acá a superposición de degradado, editar degradado, pero como quiero animar esto, entonces primero voy a poner un fotograma clave aquí desde el principio, ¿ok? En donde está editar degradado, le doy este fotograma clave y vamos a agregar, por ejemplo, un color verde claro y un color azul. Vamos a poner un color azul verdoso más o menos, algo así. Bueno, es azul cielo, algo así. Vamos a empezar con estos tonos. Ya me creó ahí un fotograma clave y me voy a ir, por ejemplo, al segundo 2,5 más o menos. Y ahí le vuelvo a dar aquí en editar. Y este color verde lo vamos a transformar a un tono azul. Y este lo vamos a transformar en un color violeta. Algo así. Ya más o menos ven qué es lo que estoy tratando de hacer aquí, ¿no? Entonces me voy para acá y lo mismo. Vamos a poner otros colores, por ejemplo este color rosa y vamos a poner este color morado de un tono más oscuro. Algo así. Ok, y si checamos esto, pues ya tenemos esta transición de colores en el fondo, que pues hace que se vea un poco más interesante la animación. Y otra cosa que puedo hacer con estos degradados para darle un poquito más de movimiento, que no sea como los colores cambiando de forma tan paralela, por decirlo de alguna forma, podemos darle un poquito más de movimiento si, por ejemplo, modificamos el ángulo del degradado en uno o en todos los fotogramas. Por ejemplo, aquí en vez de 90 le voy a cambiar para que esté a cierto ángulo, le voy a poner como unos 60 grados.
Bueno, lo voy a poner aquí cerrado, 60. Y de esta forma, pues el degradado se ve más interesante. Se va moviendo. O nos da la apariencia de que se está moviendo. A lo mejor este fotograma, este último, le podemos dar otro ángulo completamente distinto para que se vaya sintiendo todavía más esa sensación de movimiento, ¿no? Vamos a ver qué tal queda ahí. Recordemos que esta barrita verde nos indica cuando se va cargando la animación, la vista previa, y ya después se ve la animación en velocidad normal. Ok, entonces ahí ya tenemos dos opciones en las que podemos aprovechar los sólidos. También los podemos aprovechar para hacer transiciones, ya si nos ponemos creativos, pues bajando la opacidad, jugando con colores, jugando con uno, dos o tres sólidos para crear transiciones, cambiándolos de escala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto era un ejemplo así sencillo de lo que son este tipo de elementos especiales que tenemos aquí en el menú capas, en el menú capa, perdón, de After Effects. Otra cosa que podemos hacer aquí en el menú de capas es agregar una que, por ejemplo, esta que se llaman capas de ajuste. Capas de ajuste también existen en Photoshop y tienen una función igual prácticamente. Vamos a agregar una nada más a manera de ejemplo. Esta capa de ajuste me permite hacer cambios de contraste, de tonos, etcétera, y aplican a todas las capas que estén debajo de esta. Entonces, si yo quiero animar, por ejemplo, tonos o contrastes de una forma práctica y que apliquen de un jalón a todas las capas, puedo usar una capa de ajuste para ese efecto. Entonces, por ejemplo, voy a darle aquí clic derecho. Bueno, primero vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos aquí, que nada más es la opción de transformar que ya conocemos. Pero si yo le doy clic derecho a esta capa y busco, por ejemplo, qué tipo de efectos voy a cambiar, voy a poner, por ejemplo, me voy aquí a efecto, corrección de color y vamos a ver, por ejemplo, este de curvas, que es igual que el de Photoshop, es para modificar los contrastes. Voy a poner este y este de tono saturación. Para que se note más el cambio, voy a empezar con este, tono saturación. ¿Ok? Entonces, con tono saturación, yo puedo hacer cambios y los degradados, obviamente, se va a notar ahí esos cambios que vaya haciendo yo aquí. Por ejemplo, capa de ajuste a la que le agregué este efecto de tono saturación. Vamos a jugar con esto, con esta barra, con estos colores. Entonces voy a modificar, por ejemplo, esta opción que dice tono original. Ya creé aquí un fotograma clave, le di clic aquí y ya lo veo que está de este lado. Entonces ahí puedo empezar y luego me voy, por ejemplo, al segundo 3. Aparte de los cambios en los degradados, voy a hacer estos cambios porque aplica a todas las capas, como dije, aplica a las capas que están debajo de esta. Entonces también se van a cambiar los tonos de las letras. ¿Ok? Entonces ahí vemos que empiezan de color rojo y se van cambiando de color amarillo. Y luego por acá me voy a ir a otro color, dándole vuelta a esta ruedita otra vez. Voy a tratar de que sea algo contrastante con respecto al fondo, algo así. Y por último vamos a darle una vueltita más para que contrasten entre sí. Algo así, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo ahí esos fotogramas. A lo mejor nada más tengo que ajustar en términos de qué tanto quiero que estén espaciados. Y había dicho también, por ejemplo, mencioné el de curvas. Entonces, si le doy aquí, busco en efecto, me voy a corrección de color, curvas. Como había dicho, es igual que en Photoshop. Nada más tienes como que modificar esta curva para que te haga cambios en los contrastes.
También te puede dar como resultado ciertos cambios de color o más bien de tono pero más que nada por la cuestión de los contrastes, ¿no? En este caso no lo voy a aplicar porque no tengo muchos elementos que me sirvan como para estar modificando eso. Si acaso sería nada más como para oscurecer un poco ahí, pero pues a lo mejor no voy a necesitar mucho echar mano de este contraste. Bueno, entonces vamos a ver cómo quedó al final esta animación. Y ahí vemos cómo el degradado va teniendo un cierto movimiento y también las letras van cambiando de color, ¿no? Bueno, pues eso es lo que podemos hacer con estos elementos, con sólidos y capas de ajuste que como lo dije aquí en el video, están aquí. Son parte de estas opciones de capa. ¿Ok? Bueno,